Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a revisar los instrumentos que utilizaremos en la segunda práctica presencial de este ciclo. Se trata del osciloscopio y del generador de función. Estos aparatos tienen mucha utilidad, especialmente en la parte de electrónica, en la parte también del estudio de la electricidad y el magnetismo. Y nosotros precisamente lo vamos a estudiar en esta ocasión porque en la siguiente vamos a utilizarlos para estudiar ya algo de los temas que más adelante van a ver en la electricidad y magnetismo. Entonces, revisemos cuáles son los objetivos de esto. Por ejemplo, lo primero es que vamos a conocer las funciones básicas del osciloscopio digital. Y digo básicas porque en realidad estos osciloscopios tienen una gran cantidad de funciones que casi podríamos hacer un curso específico para aprender a utilizarlos en su totalidad. Pero nosotros vamos a aprender lo que vamos a necesitar para la siguiente práctica. Entonces, por eso le hemos puesto lo que se trata de funciones básicas. Entonces, esto implica que vamos a visualizar en el osciloscopio diferentes tipos de señales producidos por el generador de función, que es el otro aparato, ¿verdad?, que vamos a estudiar. Vamos a realizar mediciones básicas de voltaje, frecuencias y períodos. También vamos a comparar las mediciones que hagamos con el osciloscopio con las realizadas por el multímetro que estudiamos en la práctica anterior. Vamos a verificar las relaciones entre los voltajes pico a pico y el voltaje eficaz para varias frecuencias. Esto tiene ciertas variaciones, entonces vamos a probar si en todos los rangos nuestros aparatos están midiendo exactamente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Luego vamos a ver también los errores, es decir, vamos a estudiar las incertezas de cada uno de los aparatos y así poder decidir si uno pues tiene mayor incerteza que otro. Entonces, para saber cuánto podemos confiar y en qué rangos también podemos confiar. Entonces, comenzamos con las funciones básicas de los osciloscopios. Los osciloscopios son aparatos que en su primera, o mejor dicho, en su función más básica, es presentarnos en una pantalla la función de el voltaje en términos del tiempo. Los osciloscopios solamente aceptan señales de voltajes. Entonces, lo que vamos a tener en la pantalla son gráficas precisamente de eso. Ahora, también podemos poner voltajes en X y voltajes en Y. En física 2 precisamente creo que deben recordar que vieron las figuras de Lissajous y estas se pueden producir con voltajes que estén variando de manera armónica también. Ahora, los osciloscopios tienen una gran cantidad de funciones adicionales, por ejemplo, hacer análisis en frecuencia, hacer análisis mediante transformadas rápidas de Fourier, en fin, podemos ocuparlos para visualizar características de transistores, de diodos, etcétera. Pero digamos que en este momento lo que nos interesa más bien es la medición básica de, de todas las funciones que tiene. En el laboratorio vamos a tener este modelo principalmente, creo que hay hay un par adicional que son similares a ese, solo que tienen la pantalla a colores, ¿verdad? Pero la mayor parte de los osciloscopios con los que van a trabajar ustedes son de este tipo. Entonces veamos sus partes.
Aquí tienen en la parte superior, aunque no se alcanza a ver en esta lámina, el botón de encendido que he tratado de colocarlo acá, como se ve desde arriba. Entonces, como eso implica, es donde encendemos y apagamos al osciloscopio. La pantalla esta es donde decía que vamos a observar eh, el voltaje en función del tiempo. Es decir, que en su forma más básica, la línea vertical corresponde a la medición de voltaje y la horizontal al tiempo. Luego tenemos una serie de botones que son de menús que van a aparecer contextualmente en cada función que nosotros querramos aplicar, ¿verdad? Entonces tenemos esto acá. Estos botones van a cambiar de función y esa función va a estar indicada aquí a la derecha de la pantalla. Tenemos un puerto USB donde más adelante lo vamos a utilizar, donde podemos guardar la información que estemos visualizando en la pantalla precisamente. Aquí junto a él hay dos terminales. Uno, eh, una terminal está conectado a tierra y la otra nos da una señal que es una señal cuadrada de aproximadamente un kilohertz. Entonces, esa la vamos a visualizar precisamente en nuestra práctica. Luego tenemos las entradas para, aquí dice dos canales. Esto significa que eh, podemos tener dos gráficos al mismo tiempo de voltaje. Entonces la escala vertical, la de voltaje, se puede controlar con estos dos botones. Este es para uno de los canales, el canal 1, y este otro es para el canal 2. Vamos a trabajar en esta práctica solamente con un canal. Entonces, con este botón podemos ajustar la imagen que aquí tengamos, porque sería que como que cambiáramos cuánto es lo que equivale cada cuadrito en la pantalla. Es decir, aquí podemos seleccionar si ese cuadrito es medio voltio, si es un voltio, si es 10 voltios o una fracción también. Y lo que estaríamos visualizando acá es lo que nosotros introduzcamos como señal de voltaje aquí. Luego está el selector de la base de tiempo que tiene la función de escoger la escala, si lo seguimos pensando como una gráfica de voltaje en función del tiempo. Esta es la base de tiempo, entonces es la escala horizontal, es decir, aquí podemos poner cuánto va a equivaler cada cuadrito en la parte horizontal. De ahí luego tiene una serie de botones que vamos a trabajar con algunos, pero muy pocos. Por ejemplo, aquí está escondida entre estas líneas una terminal para introducirle una señal de disparo externo. Es decir, lo que sucede es que los osciloscopios ponen estable la imagen solamente si ellos están oscilando o si uno de sus osciladores internos está en la misma frecuencia y fase también, bueno, que la señal que nosotros queremos estudiar, pero este no lo vamos a utilizar. Este es para no utilizar el disparo interno que ellos tienen, sino que algo externo. Sirve para varias aplicaciones. A veces lo utilizan en aplicaciones automotrices, por ejemplo. Luego aquí hay un botón que he querido resaltar porque este es el que nos salva de estar configurando y de saber la totalidad de las funciones de este osciloscopio. Eh, ya hace mucho tiempo los osciloscopios no tenían este botón, entonces uno tenía que adivinar más o menos por dónde era que estaba la señal, ¿verdad? que nosotros queríamos visualizar. Eso todavía se puede hacer. Aquí hay unos eh, botones que permiten mover la gráfica en su posición vertical y horizontal también acá. Entonces, pero digo, este botón de autoconfiguración lo que hace es censar cuál es
configuración más apropiada del osciloscopio para visualizar la señal que nosotros les estamos introduciendo. Ok. ¿Cómo se introduce una señal en el osciloscopio? Pues en realidad los conectores que tenemos aquí son conectores de tipo BNC. Son como este que aparece aquí, son hembra y este es el macho. Este es un adaptador que para poderle poner los alambres corrientes, conectores corrientes. Y más propiamente de los osciloscopios son estas otras que ya el conector BNC es un poco más complejo. Estas son puntas, generalmente son atenuadas, tienen un switch que puede conmutar entre 1x o 10x, es decir, pueden atenuar la señal. Nosotros vamos a tratar de usarlo siempre en 1x para no complicarnos porque no tenemos necesidad de amplificar la señal o de atenuar la señal. Entonces vamos a tener que usarlo en 1, digo, por facilidad. Pero para algunas aplicaciones es muy probable que tengan que utilizarse en la otra posición. Hay piezas que no tienen esto, que todas de unas veces son 1x y hay otras que simplemente son 10x fijos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una medición, ver dónde está esta posición, qué posición está la punta. Luego en la pantalla tenemos de los osciloscopios esto, lo que mencionaba antes, que es un gráfico. Por ejemplo, aquí este es un gráfico de una señal de voltaje que está variando de manera senoidal. Ahí distinguimos el voltaje pico a pico, el período, la raíz media cuadrática del ciclo y la frecuencia. Además hay otras cantidades ahí, por ejemplo las escalas, donde tenemos las referencias, en fin, que lo podemos utilizar dependiendo de las aplicaciones que tengamos que hacer. Como digo, hay una gran cantidad de funciones que de momento no las vamos a ver. Este osciloscopio en particular es importante porque son de almacenamiento, es decir, estos osciloscopios pueden medir lo que nosotros le pidamos. Por ejemplo, hay un botón en el tablero que dice medida precisamente y aparece un menú como este donde le dicen que qué es lo que quiero medir, de qué fuente, si es del canal 1 que veíamos que es el que vamos a utilizar, qué vamos a medir. Aquí lo podemos mover, esto lo podemos mover con este botón grande que está aquí. Entonces podemos seleccionar qué podemos medir. Aquí, por ejemplo, en este caso, aquí dice que del canal 1 va a medir la frecuencia y aquí tiene el valor. Ese mismo, si giramos ese botón grande, mide la raíz media cuadrática del ciclo. Entonces ahí tiene el valor a los voltios. Esa función, como digo, es importante si queremos seleccionar que nos aparezca alguna medida en particular, ¿verdad? Alguna magnitud en particular. Luego, esta información que aparece en la pantalla la podemos guardar, ¿verdad? La podemos guardar con este botón que aparece aquí que dice imprimir, pero en realidad tiene como su función esto de guardar, ¿verdad? Entonces, el osciloscopio, si ustedes le introducen una USB en el puerto que tiene, entonces ahí van a poder guardar la información. Por ejemplo, si introducen una USB y toman o aprietan el botón de guardar y de cargar, que es este que está aquí marcado, van a ver en la pantalla una serie de archivos, de carpetas y archivos como este. Entonces, cada vez que ustedes aprieten este botón de impresión, lo que va a producirse son un folder acá con un número correlativo. Entonces, en ese folder, lo que van a tener son, en principio, tres
tres archivos. Pueden tener a veces dos, a veces uno, pero los hemos dejado en general que tengan tres. El uno es un archivo con extensión CSV, es decir, de valores delimitados por coma, y ahí básicamente está almacenado los pares ordenados de la gráfica. Eso estaría de esta manera. Aquí podemos observar parte de ese archivo ya abierto en una hoja de cálculo. Luego hay un JPG que en realidad se puede seleccionar. Se puede seleccionar si es JPG, BMP, etcétera, ¿verdad? Y eso lo que nos guarda es precisamente el gráfico con la información que ahí se encuentra. Y por último, en este caso, hemos guardado un archivo con extensión .set, que es donde está la información de cómo es que estaba configurado el osciloscopio en el momento de observarse esta gráfica. Eso es útil, por ejemplo, cuando se hace mediciones bastante complejas y hay que ajustarlo de diferentes maneras y que no necesariamente nos va a funcionar el botón de autoconfiguración, ¿verdad? Si queremos hacer, por ejemplo, las curvas de respuesta de un transistor, pues quizá vamos a tener que trabajar más y hacer una configuración manual. Digo, no es el caso de nosotros, ¿verdad? A lo mejor en electrónica o en alguna asignatura similar lo pueden utilizar. Y bueno, y ese archivo de configuración lo pueden cargar después, ¿verdad? Y ya tienen configurado, se ahorran el trabajo de estar configurando a mano el osciloscopio para alguna aplicación especial. Esto lo vamos a tener que utilizar para cuando veamos nuestro procedimiento. Luego, las señales de voltaje que nosotros vamos a visualizar, las vamos a generar mediante este otro aparato. Este es un generador de función que, bueno, tiene la capacidad de generar señales de diferentes tipos, alternas o alternas con más una componente de C, de corriente directa, ¿verdad? Nosotros eso lo vamos a utilizar para visualizar y hacer la práctica de mediciones. Entonces, estos en la práctica tienen algunos usos, como por ejemplo inyectar señales en los circuitos y para poderlos rastrear y ver dónde hay algún comportamiento anormal, ¿verdad? Por ejemplo, antes a estos se les llamaban generadores de audio porque estaban en un principio, estaban diseñados para insertar frecuencias bien cercanas solamente a nuestro rango de audición. Entonces, por ejemplo, los radiotécnicos que antes reparaban equipos de sonido utilizaban esto para ir rastreando en un circuito cómo se deforma la señal o cómo se amplifica o si se corta, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de aplicaciones también. Luego, para ver características de algunos elementos circuitales también pues, se pueden configurar para ver la señal apropiada que necesitamos para estudiar algún comportamiento de un diodo, de un transistor, etc. Nosotros tenemos esto. Este es uno de los modelos que tenemos. Aquí en la pantalla pues se muestra la frecuencia. Esa frecuencia se puede cambiar aquí. Con este botón se cambia rápidamente y con este que es más fino se cambia más lentamente. Este tiene el botón de encendido acá y aquí se puede seleccionar el rango de frecuencias en el que estamos trabajando. En esta otra parte seleccionamos el tipo de señal. Aquí como pueden ver en el dibujo que está en la parte superior, este es uno senoidal, este es uno cuadrado y este es uno triangular. Entonces podemos seleccionar qué tipo de señal genera. La señal que genera es puesta en este terminal. Este terminal es la salida. Vean que es del mismo tipo del osciloscopio y ya vamos a ver que más adelante le podemos conectar algún adaptador para conectarle, por ejemplo, alambres normales.
Aquí están otras que son, por ejemplo, un control de voltaje externo y una salida TTL. Estas son señales como estándar para circuitos lógicos, ¿verdad? No los vamos a utilizar. También aquí hay otros botones que podemos agregar, atenuarlo, podemos agregarle una componente de DC y también ponernos en una salida a nivel de CMOS que es para transistores o circuitos integrados que pueden tener esa tecnología y que necesitan algún tipo de señal estándar. Y este otro que está acá es para ver, para cambiar básicamente la simetría de las señales. Normalmente una señal cuadrada, por ejemplo, la parte que está negativa es igual a la positiva, pero eso lo podemos cambiar y ponerle un porcentaje diferente. Ahora, estos botones los vamos a mantener apagados en nuestra práctica. Eh, Tenemos un modelo diferente también, que es este. Este es un poquito más sofisticado, pero básicamente es lo mismo. Aquí se cambia la amplitud, esto es equivalente a este otro botón que teníamos en este. Luego aquí seleccionamos el rango, aquí el tipo de función, de señal y la frecuencia. Vean que siempre hay un indicador, si son hertz, milihertz, en este caso kilo o megahertz, ¿verdad? Esto, el control de cambio de frecuencia y los demás, ¿verdad? Y los demás botones que son similares. Estos en vez de apretar el botón y sumirlo, estos se alan, ¿verdad? Y se empujan para apagarlo también. El conector de salida es similar, como ven. Ahora, ¿esto qué tipo de señales nos da? Pues nos da señal senoidal, señales cuadradas y también triangular. Estas precisamente son capturas de pantalla del osciloscopio generadas con ese aparato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Van a tener un equipo similar a este. ¿Y qué haremos en ese? Bueno, en la guía tienen esto precisamente. Primero vamos a poner vamos a tener la medición de la señal que nos da el osciloscopio mismo. Es decir, vamos a tener que conectar nuestra punta a esta salida que tiene aquí. Y para ello eh, vamos a hacer dos cosas. Uno, ver qué pasa cuando apretamos el autoset y nos aparecen varios ciclos y luego lo que nos pide es que solamente 2 ciclos, ¿verdad?, queden en la pantalla o aproximadamente eso. Bueno, esto ustedes lo pueden ver en la guía porque esto trae eh, trae una secuencia, ¿verdad? Entonces ahí les va indicando. Luego hay una una segunda pregunta que ya es la toma de medición. Les digo, antes de esto está el procedimiento que espero que lo lean porque a veces llegan y no lo han leído. Entonces pierden bastante tiempo. Entonces en la siguiente de lo que se trata es de construir una serie de datos que vamos a comparar. Vamos a comparar, es decir, aquí es donde tiene sentido esta configuración, es decir, vamos a hacer mediciones de lo que el generador está poniendo en su salida y cómo la mide el osciloscopio comparada como la mide con el multímetro que estudiamos la vez anterior. Entonces hay que conectar tanto la salida, las puntas del osciloscopio como las puntas del multímetro a la salida del generador. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, lo que nos interesa ahí es ver cómo se comportan las medidas cuando vamos cambiando las frecuencias. Entonces vamos a tener que hacer medidas de una señal senoidal de 60 Hz, otra de 400 y otra de 5.
y luego una cuadrada de 60, de 400 y de 5 también. Entonces vamos a medir ahí eh, en la pantalla del osciloscopio cuánto nos da el voltaje RMS y qué es lo que da el multímetro, ¿verdad? Los multímetros no todos están diseñados para medir el voltaje RMS en cualquier frecuencia. A veces están limitados. Entonces vamos a comprobar eso en el caso de los nuestros. Claro, en cada una de estas cosas, en toda la medición que hagamos del osciloscopio, vamos a ir guardando no solo la pantalla, sino también los datos, es decir, los datos para poderlo graficar después en una hoja de cálculo. Luego, por último, vamos a hacer una medición del voltaje de una batería, primero con el osciloscopio y luego con el multímetro. Entonces vamos a comparar y vamos a ver cómo es que se comparan en cuanto a la calidad de las medidas, ¿verdad? Para eso están los manuales puestos en la carpeta para ver, por ejemplo, si son significativamente diferentes o que no hay ninguna diferencia significativa en las lecturas que hagamos con ambos aparatos. Entonces la idea de todo esto es manipular los equipos y aprender a hacer las mediciones básicas que luego aplicaremos en otra práctica. Entonces, de nuevo les pido que lean toda la secuencia del procedimiento. Aquí solo mencioné la parte de la toma de medidas que nos interesan para luego hacer el reporte, ¿verdad? En este caso, es el archivo editable que está siempre ahí en la carpeta de laboratorio. Así que les recomiendo, por favor, que lean esa guía, ¿verdad? Lean los manuales en las funciones básicas en estas que hemos mencionado y luego pues les resultará más fácil, ¿verdad? El trabajo en el laboratorio. Eh, de todas maneras, estarán ahí, estaremos pendientes de que ustedes hagan bien las conexiones y puedan hacer las lecturas de manera correcta. Entonces nos vemos el día que les toque la práctica. Hasta luego.